¿Te ha pasado que has escrito un texto completo, no sé, el capítulo de una tesis, un informe para el jefe o para el cliente, una propuesta de investigación o una propuesta de negocio, y cuando lo relees sientes que la información está como en todas partes, sientes que dice mucho y a la vez no dice nada? O peor aún, lo entregas al jefe, al tutor, al cliente, y te lo devuelven y te dicen, oye, me perdí, la verdad, no sé qué esperas que haga con esa información. Bueno, la buena noticia es que no es que escribas mal. La noticia no tan buena es que te sentaste a escribir sin responder dos preguntas fundamentales que deben atenderse antes de sentarse a escribir. Y en este video te voy a mostrar cómo responder esas preguntas en menos de 10 minutos. Mi nombre es Anderson, soy lingüista y tengo más de 20 años de experiencia trabajando con comunicación intercultural, con comunicación en general, y allí se enmarca la escritura académica y profesional. Y puedo asegurarte que el 90% de esos textos difusos podrían haberse evitado atendiendo el primer paso en la planificación de la escritura, donde se responden estas dos preguntas. Este es el segundo en una serie de 4 videos en los que te quiero hablar sobre las bondades y ventajas de planificar antes de escribir. En el anterior te mostré un sistema de 3 pasos para la planificación. El enlace lo vas a conseguir en la descripción acá. Y hoy, en este video, te quiero hablar sobre el primero de esos pasos, el que nos lleva a definir cuál es el propósito de tu texto y la audiencia específica de tu texto. Así que, a lo que vinimos. Muy probablemente estés pensando, oye, pero yo ya sé para qué escribo. Escribo porque mi tutor me pidió el capítulo 2 de la tesis. Escribo porque el jefe necesitaba un informe. Escribo porque debo mandar un artículo a una revista. Escribo porque un cliente me pidió una propuesta. Pero en cada caso esa respuesta no te ayuda a escribir realmente. Déjame y te muestro la diferencia. Si yo te pregunto por qué escribes el capítulo 2 de tu tesis de grado y me dices porque es un requisito o porque el tutor me lo está pidiendo, esa respuesta no te ayuda, no te aporta nada a la escritura. Pero si me respondes diciendo, oye, escribo el capítulo 2 porque quiero mostrar que el marco teórico X me sirve para responder de manera más precisa a mi pregunta de investigación, porque me permite desarrollar o abordar las dimensiones Y, Z de mi objeto de estudio. Entonces, allí sí tienes información que te sirve para la planificación de la escritura. ¿Ves la diferencia? En una respuesta estás hablando de tus obligaciones y en otra respuesta estás hablando de las razones para tu escritura. Y esto es crítico porque si no sabes qué vas a lograr con tu texto, entonces no vas a poder tomar decisiones adecuadas respecto a qué información incluir, qué dejar por fuera, cuánto contexto dar, qué tanto detalle incluir en ese texto, cómo organizar la información e incluso qué tono debes adoptar para tu texto. Todo depende de este primer paso. Entonces, primera pregunta fundamental. ¿Qué debe lograr este texto? Ese texto que tienes que escribir. Y para responder esto con precisión, debes hacerte 3 preguntas más. Primero, ¿cuál es mi objetivo con este texto? Y tu objetivo con el texto no es simplemente escribir acerca de un tema X o Y. No, aquí tienes que ser específico. El objetivo de tu texto es una de estas cosas. Informar, persuadir, explicar, proponer, analizar. Cada uno de estos objetivos requiere un enfoque diferente al texto. Veamos un ejemplo. Imagina que tienes que escribir sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación, un tema que en lo particular me encanta. Si tu objetivo es informar, escribirás sobre qué es la IA y cómo se está usando actualmente en contextos educativos. Si tu objetivo es persuadir, escribirás argumentando por qué las instituciones educativas deberían o no deberían adoptar ciertas herramientas de inteligencia artificial. Si tu objetivo es analizar, escribirás examinando los efectos de la inteligencia artificial en dinámicas específicas del aula. ¿Ves? Mismo tema general, pero diferentes maneras de aproximarse y desarrollarlo dependiendo de cuál es el objetivo de tu texto. La segunda pregunta que debes hacerte para definir el propósito de tu texto es ¿qué debo esperar que pase después de que alguien lea mi texto? Y esa es una pregunta bastante práctica. Debes buscar como respuesta eso que esperas que ocurra, es decir, ¿qué debe hacer el lector una vez que termine tu texto? ¿Debería entender tu argumento y estar de acuerdo contigo? ¿Debería
tener información suficiente para tomar una decisión, debería poder aplicar tu método a su propio contexto, debería aprobar tu respuesta o darte luz verde para continuar. Esto lo respondes en una línea. Y esa línea, esa respuesta que vas a tener allí, te va a servir como guía para el resto del texto durante el proceso de su escritura. La tercera pregunta a hacerte para definir el propósito de tu texto es: ¿cuál es esa idea que debe quedarse en la mente del lector una vez que ha terminado con tu texto? Y esto te obliga a priorizar, porque no puedes decir que todo es importante. No, siempre hay algo que es más importante. Entonces, una vez que hayas descubierto ese algo que es más importante, organizas el texto en torno a esa idea. Con estas tres preguntas ya has definido cuál es el propósito de tu texto. Ahora corresponde ocuparnos de la audiencia específica para tu texto. Y así nos hacemos la segunda pregunta fundamental: ¿para quién escribo exactamente? Y aquí la mayoría de la gente suele cometer un error masivo y decir, bueno, yo escribo para académicos de mi área, yo escribo para público en general, yo escribo para gente que esté interesada en mi tema. Pero esas respuestas no ayudan para nada, son la verdad bastante inútiles. Nosotros necesitamos pensar en una audiencia específica. Idealmente piensa en una persona en particular. No escribes para académicos en general. Escribes para tu tutor de tesis, el doctor Pérez, que es experto en sociología, pero que no conoce el contexto específico de tu ciudad. Tu jefa, Ana, que tiene experiencia en gestión, pero necesita datos concretos y proyecciones financieras para justificar las decisiones ante una junta directiva. Escribes para el comité evaluador de tu artículo, que incluye 2 investigadores en tu área en el sistema CIEC. ¿Ves la diferencia? Cuando sabes exactamente para quién escribir, entonces sabes qué información necesitas incluir, sabes qué puedes dar por sentado. Y para lograr esto necesitas responder a 4 preguntas esenciales. Número 1. ¿Qué es lo que mi audiencia ya sabe sobre mi tema? Esto determina cuánto contexto vas a incluir. Si se trata de un lector experto en el área, pues podrás dar por sentada cierta información básica. Pero si es alguien que no conoce nada del área, te vas a tener que empezar a construir desde cero. Segunda pregunta: ¿qué preocupaciones, dudas o preguntas puede tener mi audiencia sobre mi tema? Esto te dice qué objeciones anticipar y qué preocupaciones atender. Por ejemplo, si tu lector está preocupado por costos, entonces utilizarás bastante espacio en tu texto a análisis financiero. Pero si tu lector está pensando más bien en viabilidad técnica, pues entonces vas a dedicar espacio en tu texto hacia ese tema, hacia ese particular. Tercera pregunta: ¿qué necesita de mí, mi lector, para tomar la decisión o acción que quiero que tome? La respuesta a esta pregunta es oro puro, pues tu lector necesita cierto nivel de detalle, cierto nivel de evidencia para poder tomar la decisión. Identifícalo y concentra tu atención allí para poder satisfacer las necesidades de tu lector. Cuarta pregunta: ¿qué tono y nivel de formalidad espera mi audiencia? Un texto para tu tutor o director de tesis tiene un tono distinto a un informe que tengas que presentarle a tu jefe, el cual tiene un tono distinto al de un artículo de divulgación. Recuerda que tienes que ajustar tu uso del lenguaje a tu audiencia para que el mensaje llegue de la mejor manera posible. Puede que esto parezca mucho trabajo solo para sentarse a escribir, pero créeme que definir la audiencia y definir el propósito de tu texto te va a ahorrar horas de edición en la etapa de post-escritura. Pero veamos esto en un ejemplo práctico, un ejemplo sencillo. Digamos, una vez más pensando en escritura académica, que tienes que escribir el capítulo de metodología de tu tesis. Sin este paso de planificación, te sientas, empiezas a describir y definir las diferentes herramientas que estás utilizando, las diferentes técnicas que estás utilizando para la metodología y terminas con un texto de 30 páginas, se lo entregas al tutor y el tutor le dice, oye, aquí hay demasiado detalle técnico y no hay una justificación real. Así que toma tu texto, anda a escribir de nuevo. ¿Te suena familiar? Bueno, suele pasar. Ahora, con este paso de planificación, tú estableces tu propósito, que es escribir el capítulo de metodología para justificar la selección metodológica de todas las herramientas que están utilizando allí y por qué estas son las adecuadas para tu tesis, para tu trabajo de investigación. Defines audiencia, es tu tutor, es alguien que sabe sobre metodología, sobre diferentes métodos de investigación, pero que tiene ciertas dudas respecto al que has seleccionado y su idoneidad para tu trabajo. Entonces sabes que vas a tener que dedicar espacio
para atender esas dudas y para dar la información necesaria que justifique tu selección. El resultado deseado, que tu tutor comprenda el porqué de tu elección y que te devuelva el texto con correcciones menores porque ya el trabajo lo has hecho bien. Habiendo preparado esto, cuando te sientes a escribir, ya sabes que no necesitas explicar qué es una entrevista ni por qué es mejor que un análisis documental. Si necesitas explicar, argumentar el porqué de tu elección y necesitas además prever, adelantarte a dudas que sabes que tu audiencia va a tener, que tu tutor va a tener, y entonces atenderlas. ¿Ves la diferencia? ¿Ves cómo cambia todo? Es la misma tarea, escribir el capítulo de metodología de tu tesis, pero ahora con la planificación sabes qué es lo que hay que incluir y no te preocupas pensando en qué es lo que debería o decidiendo qué es lo que no debería ir allí durante el proceso de escritura. Entonces, recapitulando. La próxima vez que vayas a escribir un texto, sea un capítulo de tesis, un artículo, un informe, lo que sea, tómate 10 minutos para responder las siguientes preguntas. Sobre el propósito, ¿qué debe lograr este texto? ¿Qué quiero que pase después de que alguien lo lea? ¿Cuál es la idea más importante que debe quedarse en la mente del lector? Sobre la audiencia, ¿para quién escribo exactamente? Idealmente una persona en específico. ¿Qué sabe ya sobre mi tema? ¿Qué preocupaciones o dudas tiene? ¿Qué necesita de mí para tomar acción? ¿Qué tono espera? Estos 10 minutos te van a ahorrar horas, si no días, en el proceso de escritura. Créeme. Y si quieres profundizar más sobre el tema, te invito a que descargues una guía sobre escritura, sobre los pasos de preparación de la preescritura. Es un recurso gratuito, está enlazado aquí en la descripción y allí vas a conseguir ejemplos prácticos y las ideas generales para la fase de planificación. Descárgala, úsala con tu próximo proyecto, créeme que te va a servir bastante. En el próximo video de esta serie de la que te hablé al principio, vamos a trabajar sobre el segundo paso en la fase de planificación, que es la generación y creación de ideas para tu texto. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Y si este video te gustó, dale un like y compártelo con un amigo que esté luchando en este momento con la escritura. Hasta la próxima. Gracias por tu atención. Nos vemos.